En esta ocasión quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra conferencista central, a la doctora Adriana Isunza Díaz. Si usted me permite, voy a leer su semblanza previo a su participación. La profesora Adriana Isunza Díaz es licenciada en Administración con maestría en Educación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es doctora en Ciencias de la Educación por Unisan Cancún, siendo una de sus líneas de investigación la formación universitaria bilingüe. Es investigadora del Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Posgrado, CICIP. Es docente de posgrado en Ciencias de la Educación en nuestra Universidad Santander, Cancún y en Ecuador. También ha sido especializada y diseña y evalúa procesos curriculares y ambientes de aprendizaje, desarrollo cognitivo y aprendizaje por competencias. Ha dirigido gran cantidad de tesis a nivel pregrado y posgrado. Realizó el diseño curricular e implementación del curso en línea de inglés básico para la Universidad de Quintana Roo en su modalidad virtual. Es diseñadora e implementadora de cursos de formación para tutores y docentes en instituciones tales como Grupo Experiencias Xcaret y Universidad Tec Milenio. Ha impartido conferencias de servicio al cliente, webinars relacionados con la educación bilingüe, el trabajo colaborativo, las innovaciones educativas y participado en diversos congresos nacionales e internacionales de educación como ponente y conferencista central. Dedicada en la actualidad a la docencia en nivel superior y posgrado, y a la capacitación gerencial. Ha diseñado paquetes didácticos bilingües para la introducción a la lectoescritura, así como para diversas asignaturas impartidas en inglés a nivel superior. Sus puestos anteriores incluyen la dirección de una escuela primaria en Playa del Carmen, además de amplia experiencia en empresas transnacionales, colaborando de manera directa con altos ejecutivos. Cuenta con la certificación internacional ITEP, también en metodología de la investigación basada en las mejoras prácticas del PMBOK, así como en fundamentos de psicología positiva. Cuenta con el estándar ECO 217 de El Conocer y diplomados en competencias directivas, formación docente en TICS y otro más en evaluación del desempeño en modelos basados en competencias. El día de hoy, y de acuerdo con su línea de investigación, como parte de su experiencia como conferencista, nos invita a reflexionar sobre una interrogante: ¿cómo actuar ante la pérdida del aprendizaje post pandemia? Adelante y bienvenida, doctora Adriana. Muchas gracias, doctor Tobar. Gracias por la presentación. Pues sí, básicamente el día de hoy vengo yo a invitarles a reflexionar. Más que una conferencia, esta es una reflexión cuyo objetivo es analizar de manera muy crítica y propositiva lo que el Banco Mundial ha catalogado como la tragedia educativa nunca antes vista. Esto no se trata de presentar un panorama negro, sino de presentar datos duros, pero también que juntos reflexionemos pues sobre los siguientes puntos. En primer lugar, los datos duros que existen en América Latina y el Caribe, los peligros que estamos afrontando, pero también las ventanas de oportunidad y de qué manera enfrentar los desafíos para llegar a conclusiones. Es importante entonces que partamos de ciertas interrogantes. Yo les invito, la máquina, ahí está. Yo les invito entonces a que partamos de ciertas interrogantes. Yo les pregunto, ¿qué estrategias han diseñado ustedes para no perder el camino andado con respecto a la educación híbrida con un enfoque inclusivo, efectivo y resiliente?
en su experiencia docente, cómo recibieron a sus alumnos una vez que abrieron las puertas las escuelas. ¿En qué niveles diagnostican ustedes la pérdida de aprendizaje como consecuencia del cierre de escuelas? ¿Qué es lo que nos dice el Banco Mundial? Las pérdidas estimadas de aprendizaje andan alrededor de 51 a 60, casi 63%. Esto involucra a 7.6 millones de niños y niñas pobres de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que 2 de cada 3 alumnos de primaria no son capaces de leer o comprender un texto sencillo adecuado a su edad. La situación amplía la brecha socioeconómica de aprendizaje en un 12% y pues se perdió más de un año lectivo de educación presencial. Por lo tanto, este año lectivo representa 1.3 años de escolaridad ajustados por la calidad de aprendizaje. Esta es una herramienta que utiliza precisamente el Banco Mundial para identificar el nivel de escolaridad con respecto a la calidad del aprendizaje que están obteniendo los niños y las niñas. Además, su indicador de pobreza indica 72 millones de niños y niñas. ¿Qué es este indicador de pobreza de aprendizaje? Es exactamente el número de niños, la proporción de niños que han sido privados del aprendizaje o de escolaridad debido a la falta de asistencia. Y esta falta de asistencia no es necesariamente voluntaria, sino definida por esta brecha digital, esta falta de conectividad. Internet que no llega a todas las latitudes y sobre todo en los ambientes rurales. Esta enorme brecha. Además, ¿qué ha sucedido con esta brecha? Que los niños no alcanzan el nivel mínimo de comprensión lectora. El Banco Mundial además hace cálculos con respecto a los costos económicos, esto es, pérdidas de capital humano y productividad, alrededor de $23,500 a lo largo de la vida, 1.313 anuales y 1.700.000 millones de dólares por cierre de escuelas a lo largo de 10 meses. Esto se refleja en una caída del PIB, del Producto Interno Bruto, a nivel Latinoamérica y el Caribe, de alrededor de 8 puntos porcentuales. ¿Qué nos dicen estos datos duros? Porque pues no podemos quedarnos con los números. ¿Qué peligros estamos enfrentando? Ha habido un enorme aumento en la deserción escolar debido precisamente a problemas económicos en las familias, también a que los alumnos conocieron el beneficio de trabajar y tener ingresos propios y por lo tanto decidieron dejar de asistir. Ausencia de bienestar socioemocional, ¿por qué? Por la falta de interacción personal entre los niños, niñas, adolescentes y también entre los adultos universitarios, lo que se refleja en un aumento de la vulnerabilidad que se refleja en comportamientos de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Aumento de violencia en las escuelas a partir del regreso a clases presenciales debido a la falta de habilidades socioemocionales, pero también a la violencia que estuvieron atestiguando en sus propios hogares. Existe además un trasvase del sector de educación primaria a la educación pública, lo que se refleja en un futuro problema grave de educación pública. Estos aprendizajes no generados, ¿a qué se debieron? Pues puede ser a la pérdida o olvido de saberes previos, pero también a la falta de vinculación con el sistema educativo. ¿Cuáles son las ventanas de oportunidad que existen? No desandar el camino andado, esto es el fortalecer los modelos híbridos y pensar que se puede lograr poner al alcance de todos un aprendizaje de calidad. Esta es la nueva realidad educativa realmente que se puede distinguir en nuestros días y la idea es esa, el fortalecer el acceso a la educación en modelos híbridos para todos. ¿Cómo? Pues haciendo uso de la tecnología, uso inteligente de la tecnología y el manejo de la metadata. Esto es a través del aprendizaje adaptativo y de los sistemas de alerta temprana. Además, decisiones pedagógicas y de gestión para recuperar todas estas pérdidas de aprendizaje. Y en estas decisiones pedagógicas y de gestión debe involucrarse desde la dirección académica de cada una de las instituciones hasta los docentes. Invitar a que los directivos entren a las aulas y realmente se familiaricen con la situación que se está viviendo en la actualidad. Y por parte de los gobiernos, focalizar los recursos a las comunidades más afectadas. Esto es, mejorar la eficiencia del gasto que se está destinando a la educación.
se requiere entonces? En primer lugar, una comunicación interactiva entre las familias y los profesores, fortalecer los lazos de comunicación efectiva entre padres, madres y docentes, y también profesionalizar la vocación docente. Esto es, tratar de disminuir en lo máximo posible la brecha del analfabetismo digital que existe todavía entre los docentes. Combinar, por lo tanto, habilidades tecnológicas y pedagógicas y habilidades tecnológicas no nada más al uso excesivo de aplicaciones, sino a poder eficientar el uso que se le da a la red. Priorizar y simplificar el currículum, esto es, hacer una buena selección de todo aquello que necesitan aprender los estudiantes en este momento y adecuar también los criterios del sistema de evaluación. En la mañana escuchábamos al doctor Tovar hablando del trabajo por proyectos. Ya no debemos seguir con esa idea del aprendizaje memorístico, de un enfoque enciclopédico, sino modificar de manera absoluta los criterios del sistema de evaluación y mucho fortalecer los sistemas de tutorías. Esto es, a través de este sistema de alertas tempranas, identificar quiénes son los alumnos que necesitan un seguimiento cercano. Por lo tanto, se requiere también un trabajo directo entre la dirección de cada una de las instituciones y los sistemas de salud. Ayer fue la pandemia por la COVID-19, ya tenemos, ¿cómo se llama? Hepatitis infantil, la viruela del mono. Todo el día surgen nuevos virus y no todos ellos están bajo control. Además, algo importantísimo y que se ha olvidado mucho es el apoyo psicosocial a docentes que han atravesado por momentos difíciles, a los estudiantes también y a las familias. Esto es un apoyo psicosocial integral. ¿Cómo estimular entonces la motivación al aprendizaje? En primer lugar, a través de estos sistemas de alerta temprana para identificar a los alumnos que están en riesgo de deserción. Llevar a cabo campañas de sensibilización sobre los contenidos y beneficios de permanecer en el sistema educativo. Estas campañas de sensibilización dirigidas no nada más a los alumnos, sino también a los padres de familia, que puedan identificar cuál es la importancia de que sus hijos e hijas continúen en el sistema educativo. A través de los apoyos gubernamentales, estimular programas de becas de alimentación, sobre todo en las zonas rurales en donde existe población vulnerable. Esto no quiere decir que las zonas urbanas estén exentas de esta población vulnerable, sin embargo, es mayor la proporción en zonas rurales. Entonces, estimular, lejos de quitar programas de apoyo, estimular los programas de becas y alimentación escolar. Y, como les decía hace un momento, pues estimular el aprendizaje adaptativo y la educación remedial haciendo uso inteligente de la tecnología, tanto por parte de los docentes como de las instituciones educativas, los directivos y también los propios alumnos. ¿Cómo enfrentar entonces los desafíos? El Banco Mundial ha emitido 5 estrategias para evitar la pérdida de aprendizaje o para minimizar los impactos de esta pérdida de aprendizaje. En primer lugar, soluciones multimodales, esto es, estrategias específicas ¿para qué? Para alcanzar a la diversidad en el aula. Tal vez olvidarnos un poco de estilos de aprendizaje específicos y variar todas las posibilidades que tengamos con respecto de estrategias didácticas, hacer combinaciones estratégicas también. ¿Para qué? Para que exista la variedad en el aula y estemos estimulando el aprendizaje de todos quienes acuden a nuestras aulas. Y, sobre todo, pensar en quienes son los menos privilegiados. Segunda estrategia, segunda recomendación, involucrar a las familias y a los docentes mediante planes de comunicación interactiva. En varios de las ponencias que hemos escuchado a lo largo de este congreso, hemos atestiguado la necesidad que comunican los propios docentes de que exista una comunicación fluida con los padres, de estimular compartir qué es lo que sucede en casa, pero también qué es lo que está sucediendo dentro de las aulas. Capacitar, nuevamente el Banco Mundial pone énfasis en la capacitación a los docentes, en la actualización, en pues perderle el miedo a la tecnología, pero por el otro lado, no abusar de la tecnología. Darle prioridad a la adecuación del currículum, establecer currículum realmente contextualizado de acuerdo con las necesidades, no nada más del contexto geográfico, sino con las necesidades de cada una de las aulas, porque debemos recordar que hay que identificar de manera muy clara
qué es lo que necesitan aprender nuestros alumnos. Y por lo tanto, establecer estrategias disruptivas de evaluación del aprendizaje. ¿Qué iniciativas de educación híbrida hay alrededor del mundo? Por ejemplo, en Uruguay, ¿qué es lo que están haciendo? Un currículum totalmente focalizado y orientado al trabajo por proyectos. Están utilizando mucho las bondades de este enfoque pedagógico que es el aprendizaje invertido a través de la metodología del aula invertida. En Perú se está llevando con gran éxito la iniciativa Ser Maestro, que enfoca sus esfuerzos a la población rural, y la metodología INO, en la que el centro de la atención es el propio alumno, no la comunidad, el alumno. En Irlanda, modelos completamente contextualizados y existe una amplia diferenciación curricular que atiende a las necesidades de aprendizaje de cada uno de los entornos geográficos dentro del país. Alemania, este es algo peculiar. Alemania, lejos de utilizar la tecnología con un enfoque, por ejemplo, de aprendizaje invertido, ¿qué está haciendo? Está utilizando la tecnología para aquellas tareas o ejercicios que requieren de repetición constante, como pudiera ser aprendizaje de vocabulario. En Escocia, también estrategia muy importante. Se llamó de regreso a los profesores retirados para que se hagan cargo de la educación híbrida. Esto es, que desde sus hogares ellos atiendan a los grupos que están estudiando en este contexto de educación híbrida, que ellos atiendan mientras se trata de educación asíncrona o en línea. Me parece también una estrategia muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Banco Mundial? ¿Cómo operacionalizar el llamado a la acción con respecto a esta tecnología educativa? Y plantea lo que son 5 principios. En primer lugar, preguntar cómo, averiguar, pedir ayuda, diseñar y actuar a escala para todos, empoderar a los docentes. Y sabemos que 2 puntos fundamentales del empoderamiento es la capacitación y la voluntad. Involucrar a todo el ecosistema y operar con datos. Operar con datos. Entonces, ¿cómo dice el Banco Mundial que hay que operacionalizar estos principios? Bueno, pues a través de soluciones tecnológicas basadas en evidencia, pero que se compartan con los países en desarrollo. Establecer soluciones a nivel piloto y a escala que se sustenten también en la evidencia y que hagan una corrección eficiente del curso. Esto es, que nos ayude a corregir el camino por el que estamos transitando. Y algo importante también, difundir los conocimientos con los formuladores de políticas para que las políticas educativas estén realmente adecuadas a las necesidades actuales de aprendizaje. ¿En qué puntos pone énfasis el apoyo del Banco Mundial? En primer lugar, en mejorar el alcance y el uso de la efectividad de la tecnología. Esto es, mejorar el acceso a el Internet, mejorar la conectividad. Dar apoyo a las reformas pedagógicas y de gestión, sobre todo pensando en la recuperación del aprendizaje y en la resiliencia. Nos vamos completamente al enfoque socioemocional. Apoyo para escuelas seguras a través del fortalecimiento del agua, el saneamiento y la higiene, y el desarrollo de habilidades para el contexto post-COVID. Algo importante aquí, el desarrollo de habilidades transversales básicas. En eso es en lo que se está enfocando el apoyo del Banco Mundial. ¿Cuáles son entonces los pilares del futuro del aprendizaje? En primer lugar, estudiantes preparados y motivados para aprender. Motivados para aprender. Esto es, nosotros los docentes vamos a despertar el interés en nuestros alumnos por continuar aprendiendo a través del planteamiento de retos cognitivos. Docentes efectivos y bien valorados. En muchos países de Latinoamérica la profesión, la vocación, diría yo, docente, pues terminó estando etiquetada por ¿para qué se les paga si no van a trabajar? Escuelas con espacios inclusivos y seguros, pensando que esta tendencia a el aprendizaje inclusivo no se remite nada más al uso de un lenguaje inclusivo, y sistemas educativos perfectamente bien gestionados, en donde las autoridades también formen parte de esta capacitación constante y sean parte de las aulas. Conclusiones. En primer lugar, no desandar todo el camino que hemos andado. Seguir estimulando nuestra propia necesidad por seguir aprendiendo. Esto es, hagámonos preguntas.
¿Qué estoy haciendo en el aula? ¿Cómo están respondiendo mis alumnos? ¿De qué calidad es el aprendizaje que ellos están logrando? ¿Qué estoy haciendo yo como maestro para ayudar en esa calidad del aprendizaje? Leamos, recurramos a los expertos, como decía ayer el doctor García, no le creamos todos a los expertos, no les creamos todo, pero hay que escuchar a los expertos. Además, realizar adecuaciones pertinentes a nuestro currículum. Probablemente no podamos hacer adecuaciones al currículum a nivel nacional, pero sí a cómo estamos trabajando nosotros en nuestra aula. ¿Qué requieren aprender nuestros alumnos? Realmente, ¿qué requieren ellos aprender? ¿Cómo vamos a satisfacer esa necesidad de aprendizaje? Evitar claudicar ante la incertidumbre de la carga de trabajo para continuar aprendiendo. Sé que nos ha tocado vivir una etapa muy complicada, una etapa muy compleja, pero por algo nos tocó a nosotros y seguramente nos tocó porque podemos salir adelante. Entonces, juntos vamos a lograr un enfoque desarrollador en el aprendizaje que realmente satisfaga las necesidades de este siglo XXI. ¿A qué respuestas llegan ustedes entonces? ¿Qué estrategias han diseñado para no perder el camino andado? ¿Cómo recibieron a sus alumnos y cómo están actuando? ¿En qué niveles diagnostican la pérdida de aprendizaje? ¿Pero qué están haciendo? ¿Cuál sería entonces mi propuesta? Poner en primer lugar a la persona que aprende y las necesidades de aprendizaje actuales, porque no existe certeza alguna de las necesidades futuras. No sabemos qué bicho va a surgir por ahí ahora. No sabemos si va a seguir siendo COVID, si va a seguir siendo hepatitis infantil, si la viruela del mono. ¿Qué nos depara el destino? No lo sabemos. ¿Cuál es la prioridad entonces? Formar buenas personas en un momento histórico en el que tanto se necesita. Les agradezco mucho su atención. Dejo aquí las fuentes bibliográficas. Es muy interesante este estudio del Banco Mundial. Yo les recomiendo que lo estudien. Muchas gracias.